Este es el canal de un escritor, no es el canal de un youtuber o un crítico. Los personajes y hechos retratados en estos videos son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Muchas de las historias que cuento en este canal son puramente ficción. Para concluir, sigan el canal, den me gusta, compartan y comenten. También se aceptan donaciones por PayPal u otros medios que se anuncian debajo de los videos. Hola manada de lobas y lobos, estamos en un nuevo episodio de Libros Olvidados y vamos a hablar de un libro que en parte está olvidado, en parte no, pero la mayoría de los que lo mencionan lo hacen al pasar. Obviamente cuando se habla de Blade Runner se dice que está basada en el libro ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, así con signo de interrogación, del gran Philip Dick, uno de los mayores exponentes de la ciencia ficción, del género de la ciencia ficción y un gran escritor fuera del género, o sea, no escribía fuera del género, pero era un tipo que lo podía leer cualquiera y obviamente tiene obras que son increíbles. Y en este caso vamos a hablar un poco del libro, que justamente tengo esta versión, que tuve como 5 versiones de él. Algunas me las robaron, otras las presté y no me las devolvieron. Y esta la conseguí al final y no la presté. Chao, dije no. Y la conseguí nueva cuando compré toda esta colección, que la fui comprando semana o mes a mes en los kioscos. Una linda colección de Hispamérica que obviamente se fue deteriorando porque son libros que no tienen una calidad de edición como de repente otras editoriales como Acervo, etcétera. Ahora vamos al libro en especial y después vamos a hablar de algunas comparaciones con la película mínimas porque esto es un libros olvidados. Saben que no profundizamos demasiado en el tema porque si no se quedan después sin leer el libro. Dice, no, ya está todo en el video. Bueno, en un futuro posapocalíptico, la Tierra ha sido devastada por una guerra nuclear conocida como la Guerra Mundial Terminus. La radiación ha destruido la mayoría de los animales y la humanidad se ha visto obligada a vivir en colonias espaciales. En la Tierra, los seres humanos codician cualquier criatura viva y aquellos que no pueden permitirse pagar por ellas se ven obligados a adquirir réplicas increíblemente realistas. Hay un tema de estatus y un tema religioso atrás de todo esto. Porque hay una religión llamada mercerismo, de la que vamos a hablar someramente más adelante, que es la base de toda la obra, porque ya saben que Dick era un tipo sumamente religioso. Bueno, las empresas fabrican incluso seres humanos conocidos como androides en el libro y replicantes en la película, que son tan avanzados que son indistinguibles de los humanos. Como lo que decía Clark, toda ciencia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y acá todo androide lo suficientemente avanzado es indistinguible de un ser humano. El protagonista, Rick Deckard, es un cazador de androides renegados. Su tarea es retirar a estos androides que son tan sofisticados que pueden pasar por humanos. La trama se complica cuando Deckard se enfrenta a los Nexus 6, androides tan avanzados que cuestionan su propia identidad. O sea, llegaron al punto ya de estar tan avanzados que asimismo se cuestionan si son androides o si son humanos. Principalmente por el tema de las memorias, etcétera, y por la complejidad y la sofisticación que tienen. Al final, Dick los muestra como más humanos de lo que parecen en toda la novela. A medida que avanza en su misión, Deckard comienza a dudar de su propia percepción de la realidad y la moralidad detrás de su labor. En la novela, los animales artificiales son eléctricos, mientras que en la película son productos de ingeniería genética. Los androides de la novela están construidos con componentes orgánicos, pero su artificialidad no se cuestiona hasta el punto en que lo hace la película. La novela explora temas de espiritualidad y religión, mientras que la película se enfoca más en desarrollar un policial noir. El fuerte que tiene la película es eso, es que es un policial noir oscuro, deprimente, pero a su vez tiene un montón de atractivos tanto estéticos como en el desarrollo de los personajes. Mi gato está rompiendo las bolas y no va a dejar hacer el video, pero está. En la novela, las mascotas eléctricas son un símbolo de estatus y bienestar, mientras que en la película no se aborda este tema. En Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o sea, por eso se llama obviamente así. Hay un jueguito medio irónico en el título, obviamente, ¿no? Porque si los humanos
sueñan con mascotas de verdad, ¿por qué los androides no pueden soñar con ovejas eléctricas? Philip Dick no solo nos plantea en este libro un futuro distópico, sino también la cuestión de la realidad y su percepción. Un concepto fundamental en el libro es el de la caja de empatía y la religión del mercerismo. El mercerismo es una religión central en la sociedad del libro que gira en torno a la figura de Wilbur Mercer, un mártir que sufre constantemente mientras sube una colina solo para ser arrojado de nuevo al fondo. Los seguidores del mercerismo usan cajas de empatía, dispositivos que les permiten compartir y experimentar los sufrimientos de Mercer, creando una especie de realidad colectiva o alternativa donde se comparte el dolor y la compasión. La novela juega continuamente con la percepción de lo que es real. Los androides son tan avanzados que es casi imposible distinguirlo de los humanos, lo que lleva a una confusión constante sobre la identidad de la realidad. El libro profundiza en la religión y la empatía compartida, temas que son prácticamente inexistentes en la película, como dije anteriormente. En el libro, poseer un animal real es un símbolo de estatus no solo social, sino también religioso, debido a la escasez y la extinción de muchas especies. Esta importancia de los animales y su simbolismo no se aborda en la película. ¿Se acuerdan que Sora tenía una serpiente que era artificial, que tenía un código en la escama del ADN y así sucesivamente? Hay varios personajes justamente que mencionan el tema al pasar. Por ejemplo, Rick Deckard ahorra dinero para comprar un animal real, en este caso es una cabra, porque tener un animal auténtico para los humanos de la Tierra es un símbolo de estatus en la sociedad posapocalíptica, ya que muchos animales se extinguieron debido a la radiación. Deckard ya tenía una oveja eléctrica, pero él trabaja y caza justamente, mata, los retira, pero mata androides porque quiere una cabra viva para tener una conexión más auténtica y emocional, algo que solo un animal vivo puede proporcionar. Y eso, obviamente, muestra una necesidad que tienen los personajes del libro de lo auténtico, de lo real y no de lo artificial. Ser un ser humano es mejor, obviamente, que ser un replicante, porque obviamente los replicantes, cuando se empiezan a cuestionar las cosas, son retirados o cuando se rebelan. Y por otro lado, tener una cabra que no es, o un animal que no es real, que no es biológico, que no es natural, vale más o menos, no vale mucho. Pero tener un animal real vale muchísimo. Pero esta importancia, obviamente, de los animales y el simbolismo que tienen atrás no se aborda en la película. Yo creo que le hubiera quitado fuerza a la trama. Me parece que se centrara más en la humanidad de los replicantes. Yo creo que la hicieron bien tanto los guionistas como Ridley Scott. En el libro, por ejemplo, los androides se cuestionan menos su existencia y son más fríos. Mientras que en la película, especialmente con el personaje de Roy Batty, los androides muestran una profundidad emocional más notable. Que justamente, recuerden la frase final de Roy Batty en la película. Y cómo salva a Deckard. Cómo ese gesto de humanidad de Roy Batty salvándole la vida al tipo que mató a la mujer que parece que amaba, que era Pris, porque cuando él ve a Pris muerta se descompone y llora y se pone como loco y ahí lo sale a cazar a Deckard, y cuando podía haberlo dejado, porque aparte Deckard salta y no llega al otro lado y queda enganchado en una viga y él salta y lo queda mirando, podía no haber intervenido sabiendo que se estaba por morir, que estaba por, vamos a decir, desactivarse, llamémosle así. Pero hay toda una simbología también en la película que de repente tiene alguna influencia del libro. Como por ejemplo cuando muere Roy, que tiene una paloma blanca en la mano y la paloma sale volando como una muestra de que él tenía alma. Pero ya al salvar a Deckard muestra que Roy tiene algo parecido al alma. Lo mismo pasa con el personaje de Rachel en el libro. Dick, al final, esto que hablamos de que los personajes del libro son más fríos y más distantes, Dick lo cuestiona cuando Deckard se compra al final con la plata que junta matando a los replicantes, se compra una cabra real.
Y Rachel, despechada, va al edificio de Deckard y arroja a la cabra y la tira, la mata. Eso lo que hace es desafiar la percepción de los androides como seres fríos y sin emociones. Este comportamiento más humano de Rachel muestra que los androides pueden experimentar sentimientos complejos como los celos y el enojo. Philip Dick juega con esta ambigüedad para cuestionar qué significa realmente ser humano y dónde se trazan los límites entre humano y androide. Esta contradicción es lo que hace que la obra de Dick sea tan profunda y reflexiva, ya que nos obliga a reconsiderar nuestras propias percepciones sobre la empatía, la humanidad y la inteligencia artificial. El libro profundiza en el cuestionamiento de la realidad y cómo las tecnologías y las creencias sociales influyen en ella, un aspecto menos explorado en la película. Y en el libro, Deckard se enfrenta a conflictos internos sobre la moralidad de retirar androides y su deseo de poseer un animal real para aumentar su estatus social. En la película, su conflicto es más centrado en su relación con Rachel y su propia humanidad. Justamente en la película, Deckard no se cuestiona el tema de la matanza que va haciendo de replicantes. No le interesa. Él primero mata a Sora, después Rachel lo salva a él, pero a su vez él después mata a Pris y bueno, y va a matar a Roy Batty, porque esa era el plan de él. Pero al final termina derrapando con Rachel porque se enamora de Rachel, porque él nota que ella tiene sensibilidad también, humanidad, y ella cuando lo salva de Leon, que Leon lo va a matar a Deckard y ella le vuela la cabeza a Leon, ahí está demostrando también que le interesa más Deckard que uno de su especie. Por eso, justamente en la película está mucho más profundizado el tema de la relación entre Deckard y Rachel, y ahí mostramos la faceta de Rachel que no es la de celos y como está en el libro. En el libro es más, él a Rachel la tiene más como un androide, mientras que en la película él la toma como un ser humano. Bueno, y para concluir, en el libro, o sea, Rachel Rosen, se llamaba Rachel Rosen, es manipuladora y ambigua en las intenciones, mientras que en la película es retratada más como una víctima que busca su propia identidad, que es lo que le pasa cuando ella mira las fotos y después toca el piano y se cuestiona todos los recuerdos, piensa que son de ella, pero después se dan cuenta que son de la sobrina de Tyrell o Tyrell. Entonces digo, hay unas diferencias, pero dentro de todo, si quieren disfrutar el libro, sepárenlo un poco de la película y después vean la película. Igual obviamente ya van a haber visto la película 52.000 veces, los que no leyeron el libro, y de repente no la tienen toda en la mente, aunque es una película que es muy difícil de quitarse de la mente. Los detalles son demasiado impactantes como para que uno se olvide. No es una película de la de ahora que, como por ejemplo en Alien Romulus, yo no me acuerdo ni el personaje de la protagonista, Alien Romualdo, no me acuerdo de los nombres de ninguno, ni qué hacían, ni cuál era la finalidad de ellos, mientras que uno se acuerda vi Alien en el 79 en el cine y me acuerdo de todos. Ahí estamos viendo lo que es la diferencia entre el arte y la suplantación del arte, que es lo que está haciendo esta gente ahora. Por ejemplo, en el libro, Wilbur Mercer es un personaje y concepto inexistente en la película, o sea, que crea el mercerismo, y su presencia en el libro es importantísima porque añade una capa de espiritualidad y comunidad a la historia que la película no explora. No obstante, en definitiva, las dos son obras de arte que abordan diferentes puntos de vista de la misma historia original. Por ejemplo, hay un tema del manejo de la realidad también en el libro. Hay una parte donde Deckard experimenta lo que parece ser una realidad alternativa o distorsionada. Esto ocurre cuando utiliza la caja de empatía para conectarse con la experiencia de Mercer. Durante este proceso, Deckard siente una fuerte disociación de la realidad y se encuentra en un lugar extraño y diferente, enfrentando una serie de alucinaciones y percepciones alteradas. En estas visiones, la distinción entre lo real y lo virtual se vuelve borrosa, intensificando el tema central del libro sobre la naturaleza de la realidad y la humanidad. Incluso hay una parte donde él ingresa en una que pasa con el hombre en el castillo también, donde juega un poco con el universo, con los universos alternativos,
Dick lo hace en El hombre del castillo cuando el protagonista aparece en nuestra realidad. En el libro Estados Unidos así fue derrotado por el eje, entonces la mitad de Estados Unidos es de los alemanes, de los nazis, y la otra mitad es de los japoneses, y hay una parte donde el protagonista accede a ver nuestra realidad y se da cuenta que en nuestra realidad la Unión Soviética y Estados Unidos derrotaron a los nazis y a los japoneses. Es otra cosa. Y acá pasa lo mismo en una parte donde Deckard entra en una jefatura donde se da cuenta que todos los policías que cazan replicantes, en este caso, que cazan androides, en este caso son todos androides. Entonces digo, hay un jueguito ahí con el tema de las realidades alternativas. Dick explora muchas cosas en este libro, principalmente explora el tema de la religión, que para él era importantísimo en su vida al punto de que lo mató. Miren, por ejemplo, Dick tiene algunas convicciones religiosas que plantea como quien dice en el libro, ¿no? Las visiones religiosas del 74 obviamente que tuvo influyeron en el trabajo. Durante una experiencia que describió como una invasión mental cósmica, afirmó haber tenido una visión de una divinidad pura y real. También tiene Yubik, etc. O sea, esta experiencia lo llevó a escribir Exégesis, un texto en el que intentaba interpretar sus visiones y significados. Y el mercerismo, la religión ficticia de sueñan los androides con oveja eléctrica, refleja muchas de las ideas religiosas y filosóficas de Dick. En el libro, el mercerismo es una religión que permite a las personas compartir experiencias y emociones a través de una caja de empatía, creando una especie de realidad colectiva. Esta idea de una conexión espiritual y emocional entre individuos es similar a las experiencias visionarias de Dick, donde sentía una conexión profunda con una divinidad. Y las visiones religiosas de Dick y su creación del mercerismo muestran cómo sus convicciones personales se entrelazaron con su ficción. A través del mercerismo, Dick pudo explorar sus propias preguntas sobre la espiritualidad y la naturaleza de la realidad utilizando la ciencia ficción como un medio para hacerlo. Porque la ciencia ficción y la fantasía, ya no tanto el horror quizás, pero más la ciencia ficción y la fantasía son medios para explorar cosas que de repente no se pueden explorar en otro tipo de literatura. Uno quiere explorar las posibilidades de un sistema político determinado en un futuro y bueno, lo que hace es escribir una novela de ciencia ficción. Lo mismo le pasó con Iván Efremov cuando él, como paleontólogo, tenía una teoría geológica, pero como era la Unión Soviética, era muy dogmática, la Academia de Ciencias era muy dogmática, no le iban a dar pelota porque él era paleontólogo. O sea, si sos paleontólogo, habla de dinosaurio, hueso de dinosaurio y de bisonte y dejate romper las bolas. No te metas con la geología, baby, le dirían los geólogos. Entonces, ¿qué hace Fremov? Escribe La chimenea de diamantes, donde expone una teoría de que en una zona de Siberia determinada había una parte, no me acuerdo si en el Pleistoceno, hace muchos años que lo leí, o en el Jurásico, había una especie de selva o de zona vergel que por una serie de cuestiones tectónicas y volcánicas es tragada por la tierra y todos esos animales y vegetales son comprimidos por calor y presión y según Efremov debía haber diamantes ahí abajo. Entonces él trató de exponerle la teoría a algunos científicos medios cuadrados de la Academia de Ciencia, a geólogos, que no le dieron bola, le dijeron que no se metieran en eso, que ya tenían bastante con otras cosas. Entonces, ¿qué hizo Efremov? Escribió ese relato, La chimenea de diamantes, que aparece en una, no me acuerdo si apareció en la revista Sputnik. Y después, un geólogo, que era fan de la ciencia ficción, lee el relato y le parece completamente coherente lo que está diciendo Efremov, porque confía en los conocimientos de Efremov como paleontólogo. Entonces él va y pide dinero para una expedición y encuentran un enorme yacimiento de diamantes gracias al relato de Efremov. Y por ejemplo Dick acá también muchas veces exploró cuestiones sociales
en sus libros y del tema del manejo de la realidad y de la espiritualidad, cómo otros escritores plantearon futuros apocalípticos o utopías que querían mostrar para que la gente se plegara a sus ideas utópicas, políticas. Pero eran cuestiones más artísticas y eran ejercicios literarios, no como ahora que es prácticamente una obligación que vos tengas que meter una identidad de género a como sea, donde tenés que meter los personajes que ellos quieren que metas, donde tenés que meter las moralidades inmorales que ellos quieren que metas, donde tenés que meter razas, donde tenés todo. Entonces, obviamente, ¿cómo mierda los escritores podemos escribir con este tipo de condiciones horribles? Es como que vos seas un técnico en computadoras y cuando vas te digan que la computadora la tenés que armar con determinados componentes que son malos, o sea, y todavía que asegures que esa máquina va a durar 5 años sin romperse. Y vos le decís, no, pero a mí dame una Mother Asus o una Mother Gigabyte y te puedo asegurar, y un procesador así, y le ponemos una fuente de 900 watts o de 850 watts para arriba, y una tarjeta de video también Asus o Gigabyte. Y no por hacerle propaganda a esas dos empresas, sino que esas dos empresas, las máquinas que he armado, que incluso la mía está armada con una Asus, y las memorias Quinton HyperX, y esas son las que yo he usado para mi propia máquina. Mi tarjeta de video es una Gigabyte, la máquina de Nazarena tiene una Mother Gigabyte, y son máquinas que tienen 7-8 años y siguen trabajando todavía, a pesar que le he dado como en bolsa. Entonces, si a mí voy a una empresa, me dice, no, armate esto con esta motherboard Tomato, esta memoria, yo qué sé, genérica china, entonces digo, yo no puedo asegurar que esa máquina vaya a durar un montón de años y voy a considerar que es defectuosa. Pero ¿qué pasa? Si yo no lo hago porque soy un tipo que tiene una moral y un profesionalismo intachables en mi trabajo, pero viene un tipo que lo ponen por identidad de género, que es un incompetente, que no sabe un carajo de nada, pero está ahí porque puto, porque es mujer, porque es negra, porque es, yo qué sé, feminista o una enana de circo. Entonces, digo, si lo ponen ahí y le dicen que arme con esas cosas, y lo va a armar con esas cosas. Y si le dicen que asegure que va a durar 5 años, va a decir que va a durar 5 años, va a decir lo que quieren que diga, porque para eso está contratado ese esperpento. Y lo mismo está pasando con el tema de la ciencia ficción. Antes teníamos política en la ciencia ficción, obviamente. Leete La nebulosa Andrómeda de Iván Efremov y leete el otro, lo opuesto, que es Starship Troopers. En Starship Troopers vamos a ver una novela imperialista y belicista, mientras que en La nebulosa Andrómeda de Efremov vamos a ver una novela donde habla de la comunidad de las personas, de que llegan a un futuro socialista o comunista donde son todos iguales, donde todos tienen acceso a la cultura, a la salud, al arte, donde son más o menos pacíficos, la humanidad no es hostil y agresiva, obviamente se saben defender si los atacan, pero la búsqueda que hacen los humanos de la nebulosa Andrómeda es más de conocimiento y de relacionarse pacíficamente con otras especies. Mientras que en Starship Trooper es ir expandiéndose, pisoteando y extinguiendo especies. Porque esa es la idea. Porque los bugs no llegan, que yo recuerde, no llegan ellos a la Tierra primero. Supuestamente llegan primero los estados militaristas de la Tierra, que es un estado militarista donde el civil vale menos y donde el militar vale más. Que era la cabecita de verga que tenía Heinlein. Bueno, se terminó este video, espero que les haya gustado. Vieron que me expandí un poco más al final para explicar la diferencia que hay entre un libro donde Dick plantea su idea de la religión, porque era un tipo muy religioso, y no por eso hace un panfleto, como hacen ahora. Ahora son todos panfletos, porque la gente que está ahora no es talentosa. Los talentosos pueden dejar que corra su ideología en un libro sin crear un panfleto. Y ahí está la diferencia. Podemos hacer política, podemos poner religión, podemos poner nuestra visión del mundo en nuestra obra. Es más,
Es bueno que lo hagamos porque eso diferencia una obra de otra, porque cada persona es diferente. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video. Den me gusta, compartan, comenten. Si pueden, donen para este canal. Ayuden a que este canal mejore, prospere. Vieron que se ve mejor porque lo estoy haciendo de día. Y esta nueva oficina que me armé aquí tiene una gran entrada de luz, que la otra era muy oscura. Y me permite ahora, por ejemplo, estoy con las luces apagadas y se ven perfectos los libros. Lo que pasa que, bueno, cuando hago un video de noche voy a tener que buscar iluminar mejor el lugar, pero son todo dinero, dinero, vieron que todo es plata. Estamos en una sociedad capitalista, no tenemos otra. ¿Qué vamos a hacer? O sea, vivimos acá y tenemos que adaptarnos. Nos vemos el sábado en el vivo y el domingo en Twitch con una nueva película. Dan Ciudadanía.